Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Espero que se encuentre muy bien en cualquier parte del mundo que me esté viendo acá. Bueno, para empezar el video vamos a hacer el ejercicio número 6 de los circuitos eléctricos en serie. Pero como les decía, hace varios meses ya en mi canal de YouTube Mate Electrónica, eh, hice un video de circuitos eléctricos, el ejercicio 5 de circuitos eléctricos en serie, pero ese video lo dividí en dos partes. La primera parte explicaba los cálculos con la ley de Ohm, la ley de Watt, que vamos hallando acá. Y la parte 2 la expliqué mediante la práctica que hicimos el montaje en protoboard. Entonces, ese era el ejercicio 5 que le estoy comentando. Ahora sí, este va a ser el ejercicio número 6, o sea, que va a ser otro circuito eléctrico en serie que vamos a explicar acá. Lo vamos a dividir nuevamente en dos partes. La primera parte, que va a ser esta de aquí, lo que vamos a hacer es que lo que vamos a hacer es realizar los cálculos aplicando la ley de Ohm y la ley de Watt, aplicándolo acá. Y ya en la parte 2 vamos a hacer el montaje de este circuito que estamos viendo acá, una fuente de alimentación de 12 voltios DC. Bueno, entonces tenemos que hallar todo esto, pero lo importante, como les digo, lo importante no es decir, no, es que toca explicar esto por esto y esto, no. La idea es entender el concepto de los circuitos, por qué se hace este tipo de fórmulas y cálculos. O sea, eso no hacerlo porque sí, o sea, hay que entender primero el por qué se hace eso. Si nosotros comprendemos para qué se hace eso, ya para entender la práctica de hacer el montaje en protobar con las resistencias y la fuente de alimentación, ya va a ser mucho más fácil comprender eso. Comprendamos primero esto, lo que estamos haciendo acá en el tablero, para después ya pasar la práctica ya en protoboard, como les decía yo. Pero primero hay que entender el concepto, para qué se hace. Eso no es, Cori, no, vamos a hallar los cálculos por esto, porque sí, bueno, no. La idea es entender el concepto, o sea, empezar desde el concepto y cada paso que voy haciendo explicando para qué se realiza eso, para qué vamos calculando eso. ¿Listo? Entonces, si no es más, vamos a empezar paso a paso. La idea es explicar paso a paso lo que vamos hallando. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Nos dice hallar la resistencia total, la tensión total, pues ya sabemos que esta. Pero hay una forma para comprobar de que los cálculos que vamos obteniendo de este circuito en serie, la idea es comprobar que la fuente de alimentación, la tensión o voltaje total, con los cálculos que vamos hallando, vamos comprobando de que realmente está quedando correctamente los cálculos que aquí vamos hallando acá. Entonces nos piden hallar la tensión que pasa por la resistencia 1, la tensión que pasa por la resistencia 2, la tensión que pasa por la resistencia 3, la tensión que pasa por la resistencia 4, la potencia de la tensión de la resistencia 1, la potencia de la resistencia de la tensión que pasa por la resistencia 2 y así sucesivamente. Y nos piden hallar también la potencia consumida y la potencia total. Recuerden que la potencia total, para encontrar la potencia total hay que aplicar la ley de Watt. La potencia consumida, primero tenemos que hallar la potencia consumida de cada resistencia para después hacer la suma total y ahí podemos encontrarlo. Que la potencia consumida y la potencia total tiene que dar igual, aproximadamente, pues no, hay algunas veces que sí da igual, pero algunas veces muchas veces, la mayoría de veces, da muy aproximado. Entonces, si nos vamos a ir paso a paso. Listo, entonces aquí, como tenemos un circuito eléctrico en serie, nos dice que cuando es un circuito eléctrico en serie, tenemos que hacer, para hallar la resistencia total del circuito, tenemos que sumar todas las resistencias que están conectadas dentro del circuito en serie. Entonces lo que es R1, R2, R3 y R4.
Entonces, como ven aquí, tenemos que hacer la respectiva suma de cada resistencia que estamos viendo acá. Entonces, lo que hacemos es sumar 220 más 470 más R3, que es más 100 ohmios, más R4, que es más 330 ohmios. Entonces, realizando toda esta suma de cada resistencia, la resistencia total nos dio 1120 ohmios. Listo. Ahí ya hallamos uno de lo que nos está pidiendo acá. Ya hallamos la resistencia total. Ahora nos queda mucho más fácil hallar la corriente total, porque ya hallando la corriente total del circuito es mucho más fácil hallarlo. Ahora sí, eh, este valor, cuando vamos a medir la resistencia en la parte práctica, que eso lo vamos a hacer en la parte 2, eso no tiene, si nosotros vamos a medir la resistencia en la protoboard, en el montaje, nos tiene que dar aproximadamente este valor. Puede que nos dé igual, pero, pero la mayoría de veces, no siempre lo que se hace con los cálculos, la ley de Ohm, la ley de Watt, no siempre va a dar un valor exacto. Eso lo explican en otros videos, que no siempre van a dar valores exactamente. Puede que en la práctica nos den 1119, 1118. Entonces, no quiere decir que esté incorrecto, sino que pues sí está dando aproximado, pero no quiere decir que esté malo. O sea, siempre, la mayoría de veces va a dar aproximadamente. Hay veces que da exactamente el mismo valor de los cálculos a comparación de la práctica. Entonces, eso es bueno. Yo sé que en algunos videos también lo he repetido, pero hay que tener en cuenta esto que estamos haciendo acá. Entonces, ya hallando la resistencia total del circuito en serie, ya podemos hallar la corriente total. Listo, entonces ya hallando la corriente total que pasa por todo el circuito en serie, entonces aplicamos la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que corriente es igual a la tensión dividido la resistencia. Entonces en ese caso, si es corriente total, sería igual a BT, la tensión total dividido la RT, que es la resistencia total, que es este valor que acabamos de hallar. Entonces 12 voltios divididos 1120 ohmios, y la corriente total nos da aproximadamente 0.010 amperios. Listo. Entonces vamos a ir continuando hallando esto. Entonces en nuestra práctica, si lo vamos a medir con un amperímetro, pueden coger un multímetro y configurarlo en la escala de amperios, de amperímetro. Entonces eso tiene que darnos, esto en la práctica nos tiene que dar aproximadamente esta corriente total. Listo, entonces voy a ahorrar una parte aquí en el tablero para seguir hallando los otros valores que faltan. Listo, ya con base a eso, entonces vamos a hallar las tensiones que pasa por cada resistencia. De la resistencia 1, la resistencia 2, la resistencia 3 y la resistencia 4, como pueden ver acá. Entonces vamos paso a paso. Entonces vamos a ir paso a paso, como les digo, para no perdernos aquí e ir llegando a los resultados como debe ser. Listo, entonces acá lo que hacemos es aplicar la ley de Ohm, que dice que tensión es igual a la resistencia por la corriente. Entonces, en este caso hay que tener en cuenta, como el circuito es eléctrico, es en serie, entonces la corriente total es la misma para todo el circuito eléctrico. Ya si fuera en paralelo, la corriente total del circuito, ya en ese caso, si fuera paralelo, sería diferente. Y hay que tener en cuenta que la tensión, la fuente de alimentación en un circuito en serie eléctrico es diferente. Por eso necesitamos hallar cuál es la tensión que pasa por cada resistencia. Como les digo, de la corriente del circuito eléctrico en serie es la misma para todo el circuito. Eso siempre ténganlo en cuenta en la CABE. Eso siempre ténganlo muy en cuenta, ¿no? La diferencia entre circuito eléctrico en serie y circuito eléctrico en paralelo. Y ya si es un circuito eléctrico mixto, ya ahí ya cambia muchas cosas ahí. Entonces lo que hicimos fue, si vamos allá la tensión que pasa por la resistencia 1, entonces tenemos 220 la resistencia de R1
por 0.010 amperios, que es la corriente total. Y así sucesivamente lo hacemos con cada resistencia. Entonces, la tensión de la resistencia 2, 470 ohmios por 0.010 amperios, la resistencia 3, 100 ohmios por 0.010 amperios. En el caso de la resistencia 4, entonces BR4 es igual a 330 ohmios por 0.010 amperios. Vamos a ver cuánto nos da acá. Listo, entonces realizando la multiplicación de la tensión o voltaje que pasa por cada resistencia, entonces en el R1 nos da 2,2 voltios, en BR2 nos da 4,7 voltios, en BR3 nos da 1 voltio, en BR4 3,3 voltios. ¿Qué quiere decir eso? Que en la práctica, en el montaje en protoboard, al ponerlo el multímetro en la escala de voltímetro, en DC, obviamente, porque como estamos alimentando una fuente de alimentación de 12 voltios DC, o sea, corriente continua, corriente directa, entonces al medir esto en la protoboard, en la práctica nos tiene que dar aproximadamente estos valores. No siempre va a dar exactamente estas tensiones que acabamos de hallar. Entonces puede que en el de R1 nos da 2,1, 1.9, aproximadamente nos da así. No siempre va a dar exactamente como en la ley de Ohm lo estamos haciendo, pero no, como les digo, no quiere decir que esté incorrecto, si está correcto, sino que no siempre va a dar exactamente estas tensiones que acabamos de hallar. Por ejemplo, el de 4,7 nos puede que en la práctica nos dé 4,8, 4,6. El de 3.3 voltios puede que en la práctica nos dé 3.1, 3.2. Pero como les digo, no quiere decir es que está mal o no. No quiere decir eso. Ahora sí, vamos ya hallando las tensiones o voltajes que pasa por cada resistencia. Vamos a comprobar sumando, haciendo la suma total de todas estas tensiones, y nos tiene que dar aproximadamente 12 voltios. Puede que nos dé 11 voltios, pero no quiere decir que esté malo. Como les digo, no quiere decir es que está incorrecto, no. Es una aproximación. Si nos da 11, pues quiere decir que está correctamente. No es que esté malo, sino que aproximadamente da antes casi alcanza 12 voltios, pero como les digo, no es que esté incorrecto. Entonces, realizando la suma de las tensiones, nos da 11,2 voltios. No quiere decir que esté malo, no, es que no dio 12. Debería dar 12, sí. Como les decía, no siempre va a dar exactamente el mismo valor. Ya comprobando que es 11,2, es aproximadamente casi, o sea, solamente la diferencia es 1 voltio. Pero no quiere decir que no esté incorrecto, sino que ahí estamos comprobando que lo que hicimos fue hallar las tensiones o voltajes de cada resistencia. Entonces hicimos la comprobación de sumar todas las tensiones de cada que pasa por cada resistencia, nos da 11,2. Pero entonces quiere decir que está correctamente, o sea, aproximadamente, pues no da exactamente 12, pero 11,2 es casi aproximado a 12 voltios. Entonces ahí podemos ver que efectivamente sí se ha hecho los cálculos como debe ser. Bueno, ya aquí aplicando la ley de Watt, que dice que potencia es dividido tensión por corriente, como pueden ver acá. Entonces lo que hacemos es lo siguiente: la potencia de la tensión 1 multiplicamos 2,2, que es la tensión que pasa por la resistencia 1 que nos dio 2,2 voltios, por la corriente total, que es 0.010 amperios. De la potencia B1 nos da 0.022 vatios. Y así con cada una de cada tensión que pasa por cada resistencia, realizamos el mismo procedimiento que hicimos con hallando la potencia de la tensión 1, la resistencia 1, y así. Entonces, la potencia de la tensión 2 nos da 0.047 vatios. La potencia de la tensión de la resistencia 3 nos da 0.01 vatio. La la potencia de la tensión de la resistencia 4 nos dio 0.033 vatios. Ya después de hallar las potencias que
consumidas que pasa por cada resistencia, ahora ya podemos hallar cuál. Vamos a hallar la potencia consumida, que es sumando todas estas potencias de cada resistencia, y después compararlo con la potencia total. Listo, entonces realizando la suma de la potencia consumida, sumamos la potencia consumida de cada resistencia, nos da 0.122 vatios. Sería la potencia consumida. Ahora vamos a ver cuánto nos da la potencia total. Ya ahí realizando y aplicando la ley de Watt. Listo, entonces acá realizando la potencia total, aplicando la ley de Watt. Entonces potencia total es igual a la tensión total, que es 12 voltios, por la corriente total, que es 0.010 amperios. Esto nos da 0.12, perdón, acá es vatios. Ahí me disculparán acá, no amperios. Ahí les pido mil disculpas, ahí es vatios. Estamos mirando es potencia. Entonces, como pueden ver, da casi lo mismo. La potencia consumida nos dio 0.122 vatios. Y la potencia total nos da 0,12 vatios. Casi lo mismo, o sea, prácticamente dio lo mismo. Digamos que algunas veces sí da lo mismo la potencia total que la potencia consumida. Y algunas veces también da aproximadamente. Listo, esa sería la explicación de la parte teórica, digamos, de realizar los cálculos de un circuito eléctrico en serie, ejercicio número 6. Ya en la segunda parte, perdón, mil disculpas, en la segunda parte vamos a hacer el montaje para la práctica en la protoboard, donde vamos a comprobar de que la corriente total, la resistencia total y las tensiones que pasa por cada resistencia en el circuito eléctrico en serie, vamos a comprobar de que de estos cálculos que hallamos acá, coincidan. La idea es que coincidan estos valores, y en la práctica tiene que coincidir, o aproximadamente tiene que coincidir lo que hallamos acá. Entonces, si no es más, hasta aquí sería el final de este video. Si te gustó el video, no te olvides de darle un me gusta acá y suscribirte al canal de Mate Electrónica, donde aquí estaré enseñando varias ramas y áreas de la electricidad y la electrónica, y también temas de matemáticas, física, trigonometría, como lo pueden ver en la descripción del video. Entonces, si no es más, espero que hayan aprendido aquí, hayan entendido bien. La idea es que a mí me interesa es que aprendan bien, o sea, aprender bien como es el entender bien lo que se está haciendo. Y si no es más, nos vemos hasta el siguiente video. Muchas gracias. Ya.